Permiso, mi teniente. Buenas tardes. Somos el grupo número 5 con el tema tipos de violencia. Los integrantes, Cabo Primero Infante de Marina, Miranda Eddy, Cabo Primero Mecánico Samaniego Vladimir, Cabo Primero Infante de Marina Aprais Davy, Cabo Primero Infante de Marina Andaluz Davy, Cabo Primero Servicios Kimis Jennifer. Para este tipo de violencia vamos a ver los siguientes temas. Introducción a los derechos humanos, tipos de violencia, comprendiendo sus manifestaciones, instrumentos internacionales para combatir la violencia. Y por último, vamos a ver unos ejemplos actuales y conclusiones. Antes de ver lo que son los tipos de violencia, tenemos que saber qué son los derechos humanos, porque estos tipos de violencia van enmarcados en los derechos humanos. Los derechos humanos son un conjunto de derechos universales que protegen la dignidad de todas las personas. Estos derechos son inherentes a cada individuo y están protegidos por normas internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué es esta Declaración Universal o cuándo fue establecida? Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1948. Esta declaración establece los derechos y libertades que tiene un individuo. Como se pudo manifestar anteriormente, estas leyes, estos derechos están ligados a cada persona, porque como vemos hoy en día, si cogemos un delincuente que está cometiendo algún delito, no se lo puede castigar físicamente ni tampoco torturarlo, porque los derechos humanos establecen que se lo debe juzgar por medio de la ley. Definición de violencia en derechos humanos. La violencia en el contexto de los derechos humanos se define como el uso intencional de fuerza física, psicológica o simbólica que resulte en el daño o sufrimiento. Esta violencia amenaza los derechos fundamentales y puede manifestarse en diversas formas que a menudo son invisibilizadas. Como algunos ejemplos tenemos en lo que es los derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión, reunión y asociación, en lo que son la violencia física. En este caso podemos ver cuando hay agresiones, ya sea del matrimonio a una mujer. En este caso, la mujer puede demandar al que lo agredió físicamente. También tenemos la violencia psicológica. No es más que el acoso, intimidación, manipulación emocional, ya sea dentro de nuestro trabajo o fuera de él. A continuación, mi compañero Miranda con el siguiente tema. Buenos días, presidente. El siguiente tema a tratar son los tipos de violencia. En el primer punto tenemos la violencia física. La violencia física. ¿Qué se refiere cuando decimos violencia física? La violencia física incluye el uso de la fuerza para causar daño corporal a otra persona. Esto nos quiere decir que se refiere al uso intencional de la fuerza contra otra persona, provocándole o generándole un daño, una lesión, un dolor o sufrimiento a la persona. Dicho esto, podemos citar unos ejemplos que podemos incluir como la tortura, ejecuciones extrajudiciales y la violencia desproporcionada, exagerada por parte de las fuerzas públicas. Segundo, tenemos la violencia psicológica. La violencia psicológica se refiere al daño emocional o mental a través de amenazas y manipulación. Esto se refiere a que hay conductas en las que buscan controlar, manipular, humillar o someter a una persona.
causándole un daño emocional, psicológico a la persona, sin llegar a la violencia física. Aquí podemos citar también un ejemplo como son las amenazas de muerte y los hostigamientos, que pueden generar consecuencias devastadoras para la salud mental. Para la salud mental, como son la depresión y la ansiedad. El siguiente punto tenemos la violencia estructural. La violencia estructural se manifiesta en desigualdades sociales, económicas y políticas que impiden el acceso a derechos básicos. Esto no quiere decir que es un tipo de violencia que está integrada en estructuras sociales, políticas y económicas en una sociedad. Esto generando desigualdades y sufrimientos en la sociedad. Aquí podemos citar también unos ejemplos sobre esto dicho, sobre la pobreza extrema y la discriminación sistemática por la etnia. A continuación, el compañero andaluz dirá los siguientes tipos de violencia que tenemos. Permiso, mi teniente, buenos días. Violencia de género. La violencia de género es aquella que se ejerce contra una persona debido a su género. Incluye actos como la violencia doméstica, trata de personas y mutilación genital femenina, afectando principalmente a mujeres y niñas. Como lo dice, es una violación de derechos humanos que afecta principalmente a las mujeres y niñas. Incluye daño físico, trastornos psicológicos, ansiedad, depresión y en casos extremos hasta la muerte como el femicidio. Violencia simbólica. La violencia simbólica se expresa a través de normas y estereotipos que perpetúan la dominación. Ejemplo, incluyen discursos de odio y representaciones discriminatorias en los medios que afectan la percepción social. Esta violencia es una menos visible, pero dañina, que ejerce a través de mensajes, imágenes, uso de lenguaje o chistes denigrantes, incluso también los chismes, hasta celos, como se da en toda pareja. Para evitar esto, ¿cómo podemos combatirla? Con una educación crítica, lenguaje inclusivo, formas de educación, de comunicación, con igualdad y respeto, concienciación social, generar debates y campañas en diferentes partes para así evitar estos tipos de violencia. Violencia armada y conflictos. La violencia armada se refiere a las violaciones de derechos humanos durante conflictos armados. Como ejemplo, incluyen el desplazamiento forzado de tropas, el uso de niños, de soldados, que afectan gravemente a la población civil. Esto es una forma más devastadora de violencia que afecta a comunidades, regiones, naciones enteras, en la cual trae consecuencias como terrorismo, pérdidas humanas, económicas y ambientales. Estas causas son causas principales, como son económicas, religiones, étnicas, territoriales, desigualdad, crimen organizado. Para evitar este tipo de violencia tenemos que participar las Organizaciones Unidas para así poder evitar todos estos tipos de violencia. A continuación, mi compañero David Pride. Permítame, mi presidente, buenos días. Vamos a poner un tema ahí en la playa sobre la ley de salud. Mi tema, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Este documento es fundamental, establece principios básicos para la protección de los derechos humanos, incluyendo la previsión de la justicia y la obligación de los Estados de garantizar estos derechos a todas las personas sin discriminación. Convención contra la Tortura, 1924. Este tratado internacional prohíbe absolutamente la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradables, obligando a los estados a prevenir y sancionar estas violaciones de derechos humanos.
Eliminación de la discriminación, 1979. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres busca abolir la violencia de género y promover la igualdad entre géneros, exigiendo a los estados que implementen medidas para proteger a las mujeres. Convenio de Ginebra. Los convenios de Ginebra son un conjunto de tratados que rigen el derecho internacional humanitario, protegiendo a personas en tiempos de conflicto y prohibiendo la violencia contra civiles y prisioneros de guerra. A continuación, mi compañero Mimi le dará las conclusiones sobre la violencia. Violencia policial en Flores. Los recientes incidentes de violencia policial en las manifestaciones han puesto de manifiesto un patrón de abuso de poder. Ejemplo, en países como Estados Unidos y Brasil, se puede evidenciar el uso excesivo de la fuerza contra el personal civil, desatando protestas globales por injusticia de derechos. Violencia de género. La violencia de género sigue siendo un problema grave y visibilizando a través de movimientos como el TOC y una menos. En América Latina se reportan altas cifras de femicidios, lo que resalta en la urgencia de medidas efectivas de prevención de protección. Hay dos tipos de organizaciones, el AMETO y una sola. Estos tipos de organizaciones tienen como objetivo combatir la violencia hacia las mujeres y promover la igualdad. Desplazamientos forzados por conflicto. Más de 80 millones de personas están desplazadas forzadamente por conflictos, persecuciones y violencia de derechos humanos. Estos desplazamientos generan crisis humanitarias, donde las víctimas a menudo carecen de acceso de servicios básicos para que sean respetados y protegidos por todos los demás. Identificación de prevención y de la violencia. Identificar y prevenir todas las formas de violencia es crucial para proteger los derechos humanos. La educación, la sensibilidad y políticas públicas efectivas juegan un papel fundamental en la lucha contra la violencia. Como podemos, hay tipos de identificaciones que ya lo han indicado los compañeros, que hay muchos tipos de violencia que hay que saber identificar: la violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica y violencia psicológica. Cooperación internacional de derechos humanos. La cooperación internacional es esencial para abordar la violencia de ese enfoque global. Los países deben unirse para implementar marcos legales y mecanismos que protejan los derechos fundamentales y respondan a las crisis. Los tipos de violencia. Gracias. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?